Buenas tardes, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Seguimos con el tema de datos personales. El día de ayer estábamos viendo el artículo 10, que son las excepciones que señala la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, respecto de aquellos supuestos en los cuales no se necesite el estar pidiendo el consentimiento de las personas para que se haga la transferencia de esos datos personales. Hoy vamos a pasar y a dar inicio con con el mismo tema, pero con otra sección, muy en específico lo que se refiere a el aviso de privacidad. Bueno, el primer artículo que vamos a analizar el día de hoy, el artículo 15, nos señala que el responsable, ¿quién es el responsable? La persona que recaba los datos personales, tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad, ¿sí? Este es un documento que se ha puesto muy en boga, más o menos de unos, será 6 años aproximadamente, entre 2009 en adelante, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes ubiquen de dónde se origina este aviso de privacidad. Ya después hay un reglamento a esta ley, hay también lineamientos, pero sobre todo en el reglamento se especifican los diferentes tipos de avisos de privacidad simplificados o cortos y avisos de privacidad completos, que son un poco más extensos, ¿sí? Pero bueno, este artículo, el artículo 15, nos hace ese señalamiento de que las personas que vayan a estar recabando datos personales tienen esta obligación, ¿sí? De informar a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. ¿Qué datos están recabando y cuál va a ser la finalidad de esos datos? Muy bien, bueno, vamos a continuar con el artículo 16. Vamos a pedirle por favor a Rosa. A ver, un segundo. Ok, Sebastián. ¿Está por ahí Sebastián? Sí. Ok, Sebastián, léanos por favor el artículo 16 en la diapositiva. Artículo 16. El aviso de privacidad deberá contener al menos la siguiente información. Fracción primera, la identidad y domicilio del responsable que los recaba. Fracción segunda, las finalidades del tratamiento de datos. Fracción tercera, la oposición y medios que el responsable ofrezca a los títulos para limitar el uso o divulgación de los datos. Ok, Fracción, vuélvanos a leer la fracción tercera, por favor, Sebastián. las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos. Perfecto. Adelante, vamos a continuar. Fracción cuarta, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Fracción quinta, en su caso, las transferencias de datos que se efectúen y, fracción sexta, el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta ley. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Estos son los 6 elementos que deben de contener, al menos, es decir, lo mínimo que debe de contener un aviso de privacidad, ¿sí? La fracción primera, una identidad y domicilio del responsable que los recaba. ¿Quién los está recabando? ¿Es una persona física o es una persona moral? ¿Sí? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una sociedad anónima de capital variable? ¿Una asociación civil? ¿Una sociedad civil? ¿Sí? Y esta parte del domicilio es donde tenga asentada
ya sea, bueno, el Código de Comercio define como el principal asiento de sus negocios, pero es el domicilio donde puede acudir o donde tiene, donde se puede ejercer los derechos ARCO, que ahorita los vamos a ver en la fracción cuarta. Pero entonces, esta fracción primera se refiere a identidad, ¿sí?, nombre de la persona física o moral y el domicilio. El domicilio puede ser incluso un correo electrónico, ¿sí?, un correo electrónico en el cual ustedes se puedan dirigir para hacer uso de estos derechos. Segundo, la finalidad del tratamiento de datos personales. ¿Para qué una finalidad? Para saber cómo se van a estar resguardando y para qué se van a estar utilizando los datos, ¿sí? Puede ser que se diga la finalidad del tratamiento de los datos personales es para que se pueda estar enviando publicidad. Puede ser, sí, efectivamente puede hacerse esa finalidad, ese tratamiento con los datos personales. Que si ustedes se suscriben, que si ustedes abren una cuenta bancaria, que si ustedes realizan, no sé, incluso a veces hasta una factura, o por ejemplo, si ustedes compran en una tienda departamental, o si ustedes facturan en esa tienda, o incluso, no sé, vamos a decir, compran en una mesa de regalos, ¿sí?, vienen las opciones en las cuales ustedes aceptan o no recibir publicidad respecto de esa empresa que está recabando los datos personales. ¿Es una finalidad? Sí. ¿Es una finalidad legítima? Sí. ¿Por qué? Porque en el aviso de privacidad se señala o se debe de señalar que esa es una de las finalidades del tratamiento de datos, ¿sí? ¿Por qué te estoy pidiendo tu correo electrónico? Ah, pues para enviarte publicidad, ¿sí? Pero, insisto, ahorita vamos a ir a la fracción cuarta, en un momento más, para ahí poder estar explicando los derechos ARCO. Fracción tercera, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos. Repito, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos. Es decir, ¿qué medidas voy a establecer para que esos datos no se divulguen, se utilicen en lo mínimo posible, ¿sí?, y sobre todo qué protección puedo tener yo en caso de que se realice una divulgación de estos datos, ¿sí? Eso es importante, se le conoce también como un expediente de seguridad, ya sea físico, ya sea electrónico, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esos pasos a seguir, ese flujo de procedimientos desde que se recaba la información? No sé, la vendedora recaba la información, los ingresa a un sistema, ese sistema únicamente van a tener acceso ciertos rangos jerárquicos en la estructura orgánica de la empresa, ¿sí? Y no sé, pues únicamente van a estar por un lapso de 5 años. Ok, ahora, la fracción cuarta, importante, y repito, ¿cuáles son estos derechos ARCO? Los medios para ejercer los derechos de, número 1, acceso, número 2, rectificación, número 3, cancelación y número 4, oposición. Derechos ARCO porque se inician con la primera letra de estos 4 verbos. Acceder, rectificar, cancelar u oponerse, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, ¿sí? Es el procedimiento que estábamos viendo, que en otros lados se conoce como habeas data, pero nosotros lo tenemos como este tipo de procedimiento administrativo, ¿sí? Fracción quinta, en su caso, las transferencias de datos que se efectúen, ¿sí? Vamos a decir que si se abre una cuenta bancaria, ahí se hace el señalamiento expreso de que los datos van a ir a parar a un buró de crédito, ¿sí?, para saber cuál es su comportamiento crediticio,
es decir, si pagan, si piden prestado realmente pagan en tiempo y forma o son morosos, ¿sí? Y fracción sexta, el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en esta ley. Casi siempre o en su gran mayoría se hace el señalamiento de que se podrá, ¿sí?, a un futuro estar haciendo actualizaciones al aviso de privacidad y se estarán dando por los mismos medios. ¿Cuáles medios? Medios telefónicos, páginas de internet, redes sociales, incluso a veces hasta mensajes de texto que se envían, pero los más que se llegan a ver son en las páginas de internet, porque ahí se contiene el aviso completo. Ok, vámonos al artículo 22. Muy bien. Estará Sergio Castro Loredo. Sergio Castro Loredo. Sí, soy profe. Gracias, Sergio. Léanos, por favor, el artículo 22, Sergio. Artículo 22. Cualquier titular o, en su caso, representante legal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otros. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin violación de estos derechos. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Lo que nos acaba de leer su compañero es parte de lo que hemos estado observando, ¿sí? Primero, ¿quiénes pueden ejercer una acción de protección de datos personales? Número 1, el titular, ¿sí? Es decir, ¿quién es la persona que ostenta esa propiedad de esos datos personales? Cada uno de nosotros. El titular de los datos personales es la primera persona que puede ejercer esos derechos. O, ¿sí?, es decir, en caso de que este titular no pueda o no lo desee, puede hacerlo su representante legal. ¿Quién es su representante?
Ok. Muy bien, vamos a continuar. Ok, comentábamos que quién es el representante legal. A ver, déjenme ver, nada más, sí. Ajá. Un segundo, por favor. Bueno. Ok, comentábamos que quién es el representante legal. Es la persona a través de la cual otra realiza funciones, ¿sí?, en nombre y representación, ¿sí? ¿De qué manera se hace esta representación legal? Se puede hacer con una carta poder ante dos testigos, o se puede ir ante un notario público para formalizar y protocolizar, así se le llama. El notario realiza un protocolo para que una persona le autorice a otra y esta última pueda estar ejerciendo esos derechos, ¿sí? O sea, es como si fuera alguien que le prestaran a ustedes, que ustedes, mejor dicho, le prestaran su identidad a otra persona para que firmara por ustedes, para que hiciera actos legales en representación de ustedes, ¿sí? ¿Y cuáles son los derechos que puede ejercer? El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente ley. Ahora, dice aquí en el mismo artículo, hace el señalamiento de que el ejercicio de cualquiera de estos derechos ARCO no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. O sea, es decir, no necesariamente tengo que acceder, ¿sí?, o ejercer el derecho de acceso para posteriormente hacer un ejercicio de rectificación, ¿sí? Si yo tengo los medios a través de los cuales estoy viendo que uno de estos ejercicios, el ejercicio el derecho de cancelación, por así decirlo, lo quiero ejercer, perfecto, pues lo ejerzo sin necesidad de primero estar ejerciendo el derecho de acceso, ¿sí? O sea, es decir, yo puedo ejercer 1, 2, 3 o 4, ¿sí? O puedo estar ejerciendo también alguno de ellos sin necesidad de que tenga que estar siguiendo estos últimos. Y finalmente, pues nos comenta aquí el artículo que los datos personales deben ser resguardados de una manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos. ¿A qué se refiere? Pues que deben de estar organizados, ¿sí? Que la persona física o persona moral deba de ubicar efectivamente y precisamente estos datos personales. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a pedirle por favor a Mario Alberto Ruiz Piña. Mario Alberto Ruiz Piña, ¿estará por ahí? Ok, a ver, Mario, necesito que me lea el artículo 23 y artículo 24, por favor. Sí. Artículo 23. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, así como conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. Artículo 24. El titular de los datos tendrá derecho a rectificar cuando sean inexactos o incompletos. Perfecto, muchas gracias, Mario. Bueno, pues estos están muy sencillos, ¿no? Ya mencionamos quiénes son los titulares de los derechos personales y a qué derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable. Ya señalamos también quién es el responsable. Y otro de los derechos que tienen es a conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. Ya vimos en la diapositiva anterior cuáles son los datos mínimos que cuando menos deberá de tener el aviso de privacidad, ¿sí? Y el artículo 24 también, como bien nos leía su compañero Mario, el titular de los datos
tiene derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. Ya mencionábamos también en clases pasadas cuál pudiera ser un ejemplo respecto de un diploma, un certificado. Lo estábamos viendo en una institución pública, pero lo mismo puede estar siendo cuando se requiera un procedimiento no sé, vamos a decir que por alguna circunstancia se hayan tomado mal los datos cuando ustedes aperturen un crédito, ¿no? O que estuvieran incompletos, que quienes tengan más de 2 nombres o apellidos compuestos, o les hayan hecho el intercambio primero poniendo su apellido materno y posteriormente su apellido paterno, no lo sé, sí, pero este tipo de cuestiones en los cuales los datos personales estén inexactos o incompletos, pues por ahí se pueden estar haciendo estas modificaciones o actualizaciones. Ahora, vámonos con el artículo 25. Por favor, le vamos a pedir a Jimena Araceli Guerra Vargas. Jimena, ¿está por ahí, Jimena? Sí, profe, aquí estoy. Gracias, Jimena. Por favor, ¿me puede leer el artículo 25? Claro. Artículo 25. El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la suspensión del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la ley aplicable en la materia. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Ok, lo que aquí nos señala es el derecho de cancelar, ¿sí? O sea, nuevamente empieza señalando quién es el titular de los datos personales y señala que en todo momento tiene el derecho a cancelar sus datos personales y que estos datos personales, o cuál es el efecto de una cancelación, es cuando se solicita la cancelación, se establece un tiempo determinado, ¿sí? Para ahí bloquearlos, o bueno, aquí señala el verbo bloquear, pero es como retener esos datos personales. Y posterior a ese periodo de retención se hace la eliminación o supresión del dato, ¿sí? Aquí nos señala que el responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento. Por ejemplo, vamos a decir, nuevamente vámonos a las cuestiones del préstamo o a las cuestiones de una relación comercial, ¿sí? De compra-venta, ustedes compran o venden o ustedes les deben, ¿sí? Y entonces la persona titular de esos datos personales o el representante legal acude y les dice que que solicita y que ejerce el derecho de cancelación de datos personales, ¿sí? Pues, obviamente aquí no se podrá estar dando curso a ese derecho. ¿Por qué? Porque todavía subsiste esa relación jurídica e incluso hay responsabilidades que están haciendo de ese tratamiento. ¿Por qué? Porque se debe, porque todavía se requiere y se necesita que se pueda estar haciendo la devolución, y van a necesitar esos datos personales, por supuesto, porque necesitan ubicar la persona titular de esos datos personales, sea física o sea moral, porque necesitan también los teléfonos, los domicilios, las direcciones, ¿sí? Para poder ir a exigir ese dinero que se está haciendo falta de pago. Entonces, este periodo de bloqueo, en caso de que sea procedente, será equivalente al plazo de prescripción de las acciones. Estas cuestiones de prescripción de acciones lo van a ver cuando ustedes tengan su materia de derecho procesal. Prescripción de las acciones, prescribe. ¿Qué se refiere con prescribe? ¿Sí? Prescribe es cuando ha transcurrido un periodo de tiempo
en el cual ya no se puedan estar ejerciendo acciones legales. Repito, prescripción es cuando ha transcurrido un periodo de tiempo en el cual ya no se puedan estar ejerciendo acciones legales. ¿Sí? Entonces, esto es más que nada para que ustedes lo tengan presente. El artículo 26, vámonos con el artículo 26, aquí necesito que lo lea Baruch Caleb Portillo de León. Baruch Sí, profe. está... Sí, gracias Baruch. Léame por favor el artículo 26. Ok. El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando, fracción primera, se refiere a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. Fracción segunda, deben ser tratados por disposición legal. Perfecto, muchas gracias Baruch. ¿Sí? Ojo, estas son cuando el responsable no estará obligado a cancelar los datos personales, ¿sí? Cuando no está obligado a cancelar los datos personales. Fracción primera se refiere a las partes de un contrato privado, ¿sí? Comentábamos esto. ¿Qué se refiere que sean un contrato privado? Que cualquiera de las dos personas no interviene una entidad pública, una institución pública. No es lo mismo que ustedes, por ejemplo, se dediquen al comercio y le provean de servicios particulares o asesoren a través de un contrato de prestación de servicios profesionales a un ayuntamiento o a una institución pública, cuando, por el contrario, sean entre dos particulares, ¿sí? Vamos a decir que uno le vende, no sé, un Xbox o pues el artículo que ustedes deseen a otra persona y celebran un contrato. Pues ese contrato es privado, ¿por qué? Porque es entre dos partes. Otro de los contratos en los cuales no están obligados a cancelar los datos personales es cuando estos contratos son de carácter social o administrativo y sean, ojo, porque no nada más es de que sean un privado, un contrato social o un contrato administrativo, ¿sí? Y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento, ¿sí? Entonces, tienen que darse estos dos supuestos, que ustedes hayan firmado este tipo de contratos, un contrato privado, un contrato social, un contrato administrativo, y que sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. Y dos, que deban ser tratados por disposición legal. Aquí también es importante, ¿sí? Si, por ejemplo, se tiene, ya dijimos, un incumplimiento de estos contratos, obviamente se van a necesitar esos datos, ¿sí? Ya comentábamos y ya explicábamos el por qué. Entonces, ¿hay una disposición legal? Sí, efectivamente existe una disposición legal y como muestra de eso es de que se va a estar necesitando esos datos personales. Muy bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Me parece que es... ok, perfecto. Sigue la continuación del artículo 26, vimos estos dos, y después vamos a leer desde la fracción tercera hasta la fracción séptima para ver los siguientes supuestos en los cuales no se estará realizando la cancelación de datos personales. Ok, vamos a pedirle a Carlos Nicolás Vélez Gamboa. ¿Está por ahí, Carlos? Sí. Gracias, Carlos. Por favor, léame desde la fracción tercera hasta la fracción séptima, por favor, Carlos. Fracción tercera. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas. Fracción cuarta. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular. Fracción quinta. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. Fracción sexta. Sean necesarios para cumplir
Ok, creo que perdimos. Me parece que perdimos. Ya, creo que regresó. Sí, no, adelante, Carlos. Íbamos en la fracción quinta, por favor. Sean necesarios. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. Fracción sexta. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular y fracción séptima, sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Nada. Ok, estas fracciones que nos acaba de leer su compañero, bueno, continúan con aquellos supuestos en los cuales no procederían una cancelación de datos personales. 1. Que obstaculice actuaciones judiciales, ¿sí? ¿Qué es una actuación judicial? Es que se esté en un procedimiento abierto, en un expediente judicial o en un expediente administrativo, ¿sí? O sea, es decir, muy en específico, los procedimientos de responsabilidad. Ahorita está muy en boga y se le está dando mucha difusión a la cuestión de la corrupción. Ha sido uno de los ejes del actual titular del Ejecutivo Federal, que ha puesto que bueno, pues es una de las banderas políticas que ha tratado o ha intentado estar combatiendo, ¿sí? Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si se necesitan los datos personales porque derivado de ese contrato o de algunos otros en los cuales pudieran estarse solicitando esos datos personales, no se realiza la cancelación. Cuando se establecen obligaciones administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, tampoco. Si, por ejemplo, hay una revisión que se esté realizando por parte del Servicio de Administración Tributaria, o que se esté realizando una revisión administrativa por parte de las autoridades aduaneras, ¿sí? Que se dediquen a la importación o exportación de ciertos productos o bienes y que estén sujetos a un procedimiento de revisión, no. Por ejemplo, de la noticia del día de hoy, de que la autoridad sanitaria está poniendo especial revisión en el consumo de los alimentos para que concuerde la publicidad que se está realizando, sobre todo en productos lácteos, que realmente contengan un cierto porcentaje de leche, ¿sí? Entonces, como están sujetos a un procedimiento, ¿sí?, administrativo, entonces si se pidiera la cancelación de esos datos personales que estuvieran vamos a decir, quién les vende leche, cuáles son los ganaderos que aportan con esa leche, quiénes son los químicos que participan en la producción de esos productos lácteos, etcétera, no se van a poder cancelar esos datos personales. Que también vayan a obstaculizar la investigación y persecución de delitos, obviamente, si se está en una investigación judicial, ¿sí?, en una investigación por parte de la Fiscalía, se está investigando y se están persiguiendo o se están recabando elementos para poder estar armando una carpeta de investigación, tampoco se podrá estar realizando una cancelación de datos personales. O la actualización de sanciones administrativas. Igual procedimientos de responsabilidad, no sé, por cuestiones ambientales, por cuestiones de comercio, por cuestiones municipales, por cuestiones de multas de tránsito, por cuestiones de reglamento de construcciones, por cualquier tipo de sanción administrativa. Cuando se realice la actualización de estas sanciones, tampoco se podrán cancelar datos personales. Siguiente, que sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular,
¿sí? O sea, si la persona, el titular de los datos personales, considera que son datos necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados, no se cancelan. Repito, no se cancelan. ¿Por qué? Porque puede ser también que una de las personas, bueno, vamos a poner un ejemplo, necesariamente tendrían, cuando se habla de intereses jurídicamente tutelados, en su gran mayoría tendríamos que estar hablando de un procedimiento judicial, ¿sí? O de un procedimiento de investigación o administrativo. Pero vamos a decir, si una persona tiene una relación laboral, ¿sí? Y solicita que se cancelen sus datos personales, pero se tiene o se infiere, se tiene un indicio, un elemento de que el trabajador pudiera haber incurrido en alguna falta, no obstante de que haya terminado su relación laboral con el patrón pudiera considerar que se están protegiendo los intereses jurídicamente tutelados del titular. O sea, pudiera ser una excepción. La fracción quinta, que sean necesarios para realizar una acción en función del interés público, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos, vamos a decir, imaginemos que se está en ahora que se vienen tiempos electorales, que está la conformación de un ayuntamiento y que en ese ayuntamiento se han recabado datos personales, bueno, no en ese ayuntamiento, sino en el CEPAC, en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que es el organismo electoral en San Luis Potosí, se hayan recabado datos personales, las credenciales del IFE, los números de seguridad social, las direcciones o domicilios particulares de donde hayan habitado las personas que quieren estar formando parte de ese cabildo, de ese ayuntamiento. Y que por cualquier circunstancia se estuviera impugnando las elecciones, ¿sí? Y se pidiera por parte de alguna de estas personas que se cancelaran esos datos personales en razón, bueno, de la que fuera. Aquí sería una excepción y no se estaría cancelando porque se están llevando a cabo acciones en función del interés público. ¿Qué es el interés público? Pues el buen funcionamiento que se tenga de los órganos de gobierno, de los órganos del Estado, que se tenga una correcta integración. ¿Por qué? Porque si no existiera un cabildo, si no estuviera conformado por un presidente municipal, por un síndico o síndicos y por regidores, entonces se estaría en un limbo, ¿sí? O sea, no se tendría autoridades en las cuales tuvieran o debieran estar ejerciendo sus responsabilidades para el buen curso de un gobierno, ¿sí? O sea, se estaría en una ingobernabilidad, entonces no puede estarse así. Se debe y se tiene que tener instituciones para el buen ejercicio del gobierno. Entonces, esto se refiere al interés público. Fracción sexta, que sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, igual, muy semejante a lo que comentábamos, cuando los datos personales son necesarios, ¿sí? Para que el titular cumpla con una obligación legalmente adquirida, ¿sí? Si están todavía vigentes los diferentes contratos, las diferentes relaciones laborales o comerciales o administrativas, ¿sí? Y se requieren estos datos personales, se continúa con ellos. Siguiente, sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud, sujeto a un deber de secreto, ¿sí? Generalmente pues son médicos
y en ocasiones hasta enfermeras. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos, los antecedentes que se tengan de un expediente médico, de un expediente de salud mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a requerir para un futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ¿cuántas personas hay que tienen sus expedientes médicos y, por ejemplo, ahorita en esta situación donde la salud está recobrando un interés particularmente alto respecto de otros derechos, es importantísimo de que se tengan a la mano estos expedientes médicos. Entonces, una persona que desee cancelar esos datos personales, se estarán impidiendo, obviamente, que opere y que puedan estar subsistiendo estos datos personales, que se sigan teniendo para que en un futuro se puedan estar transfiriendo o entregando en caso de una urgencia médica. Ok, siguiente, artículo 36. A ver, vámonos con Cintia Monserrada Aguilar. Sí, ¿Cintia está por ahí? sí. Muchas gracias, Cintia. Por favor, léanos el artículo 36, Cintia. Sí, artículo 36. Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros, nacionales o extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a estos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento. El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos. De igual manera, el tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. Perfecto, muchas gracias. Ok, ¿qué es lo que nos acaba de leer su compañera de este artículo 36? Aquí necesito que ubiquen las personas a las que hace referencia este artículo. Dice, cuando el responsable, veamos quién es el responsable, pretenda, intente, desee, ¿sí?, transferir los datos personales a terceros. ¿Quién es un tercero? Aquella persona que no sea las que están señaladas en ese aviso de privacidad. Pero fíjense hasta dónde. Que estas terceras personas sean nacionales, ¿sí?, o sea, que sean mexicanos, personas físicas o personas morales, es decir, empresas que se hayan constituido en México, o extranjeros, personas físicas que hayan nacido en otro país, que tengan otra nacionalidad, o empresas que sean constituidas en otros países, ¿no? Por ejemplo, mucho la industria, sobre todo la industria automotriz, pero cualquier tipo de industria en San Luis Potosí, sobre todo la capital, pues tiene una derrama económica grande en el sector industrial, ¿sí? San Luis Potosí vive en gran parte de su industria, y mucha de su industria es de capital extranjero. No sé, alemán, estadounidense, japonés, chino, israelí, brasileño, chileno, coreanos, ¿qué más? Turcos, franceses, españolas, bueno, pues de muchas nacionalidades que se tengan, ¿no? Pero cuando se les transfieran los datos a terceros extranjeros, distintos del encargado, fíjense bien, distintos del encargado, o sea, aquí tenemos dos personas, por un lado es el responsable y por otro lado es el encargado. Ahorita que nos vayamos, o bueno, más adelante cuando vayamos a la ley, quiero que ustedes observen cuál es la definición que vamos a tener en la ley del responsable y del encargado. ¿Qué hace el responsable y qué hace el encargado? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene uno y otro? ¿Sí? Entonces,
Cuando el responsable, sí, o sea, la empresa, la persona física o moral, transfiere esos datos personales a otra persona nacional o extranjera, distintos del encargado, ¿sí? Distintos de la persona que tiene esa responsabilidad, deberá comunicar a estos, ¿sí?, el aviso de privacidad, ¿sí? O sea, es decir, no solamente al titular, de hecho no se habla del titular, sino que ese aviso de privacidad y las finalidades de esos datos personales a las que el titular sujetó su tratamiento. Si por ejemplo, vamos a decir BMW, una persona que trabaja en BMW aquí en San Luis Potosí va a ir a trabajar a Múnich o a Berlín o a otra empresa que tenga, no sé, en Brasil, en Corea del Sur o en Malasia o donde tengan otros asentamientos también la BMW, ¿sí? Entonces, la empresa, ¿sí?, debe de hacerle del conocimiento a aquella planta, aquella persona extranjera de nacionalidad distinta a la mexicana, cuál fue el aviso de privacidad que suscribió, que firmó, que aceptó el trabajador, cuáles fueron las finalidades por las cuales se recabaron esos datos personales y sobre todo cuál fue el tratamiento de esos datos personales. Pudiera darse el caso, ojo, pudiera darse el caso que incluso si se tiene un expediente médico, no solamente un expediente laboral, pero sí un expediente médico, un expediente psicológico, un expediente psiquiátrico, donde esté la salud física y mental y se necesite por razones del trabajo tenerse que trasladar a esos países que mencionaba o a otros, cualquiera que fuera distinto de México. Entonces, el responsable estará haciendo del conocimiento a esa persona extranjera de ese aviso de privacidad. Y de igual manera deberá de estar aceptando ese aviso de privacidad, ¿sí? Después nos sigue diciendo este artículo: el tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula. ¿Qué significa que sea una cláusula? Un apartado en específico de ese convenio o de ese contrato, en el que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, ¿sí? Esta es una opción. Puede aceptarlos o no puede aceptar que se transfieran sus datos personales. Obviamente, cuando no se acepta la transferencia de datos personales, se tiene una consecuencia. Vamos a decir que en el caso en particular, si no quisiera que se aceptaran sus datos personales o que se transfirieran, pues pudiera haber una sanción. ¿Cuál sería esa sanción? Bueno, pues que no se realizara su cambio o su estancia o su trabajo en el extranjero. Y ahora, de igual manera, el tercero receptor, o sea, la persona nacional o extranjera, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos personales. Si el titular de los datos dice sí quiero que se transfieran esos datos, las empresas en el extranjero o las empresas nacionales deberán de estar teniendo el mismo cuidado que aquella empresa en la cual suscribió esos datos personales. Vámonos con el artículo 37. Cintia Montserrat Aguilar, Cintia no. Voy con Daniela Itzel Gaitán Salas. Daniela, ¿está por ahí, Daniela? Sí, licenciado. Gracias, Daniela. ¿Me puede leer, por favor, el contenido del artículo 37? Claro. Artículo 37. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular,
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. Fracción primera. Cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte. Fracción segunda. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. Fracción tercera. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable o una matriz o cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. Fracción cuarta. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular por el responsable y un tercero. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Ok, entonces, vámonos ahora con este artículo. ¿Qué nos señala el artículo 37 que nos acaba de leer su compañera? Volvemos a estas transferencias de datos personales entre empresas nacionales o entre personas nacionales o personas extranjeras. ¿Sí? Lo llama como una transferencia nacional o internacional. Entonces, estos son los supuestos de excepción en los que se puede hacer una transferencia de datos sin el consentimiento del titular. ¿Sí? Aquí voy a remarcar. Sin el consentimiento del titular. Entonces, ¿cuáles son estos supuestos? Primero, cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte. Si en una ley se señala en específico que deban de hacerse la transferencia de esos datos, ¿sí? O en un tratado internacional en los que México sea parte, vamos a decir que algún tratado de la Organización Internacional del Comercio o de la Organización Mundial del Comercio, se establezca que deban de realizarse este tipo de transferencias, entonces no se necesitará ese consentimiento, no se necesitará esa aceptación del titular que mencionábamos en el artículo anterior, sino que simple y sencillamente se transferirán porque está prevista en una legislación, en una ley o en un tratado internacional. Fracción segunda, cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. ¿Sí? Cuando personas se vayan a someter a un tratamiento médico o que los mismos supuestos en los cuales estamos aquí, por una situación de emergencia sanitaria, no se pudieran estar obteniendo el consentimiento, se hace la transferencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salud, porque estamos hablando de la vida, del bien más preciado de una persona, la vida, ¿sí? ¿Qué hace una persona sin vida? Absolutamente nada. La fracción tercera, cuando las transferencias sean efectuadas a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. Por ejemplo, ¿cuáles son las empresas controladoras que tenga Walmart? ¿Sí? ¿Cuáles son las empresas que tiene bajo su control Walmart? Walmart tiene la empresa Sam's, Superama, Suburbia, me parece que los restaurantes Vips, creo que Wings también, y otro tipo de negocios que tiene Walmart. Entonces, si una persona, vamos a decir que hace una transferencia de trabajo o que haya un cambio, no va a ser necesario que se tenga el consentimiento. ¿Por qué? Porque estos avisos de privacidad abarcan todas esas empresas que se tienen o que dependen
de estas controladoras, ¿sí? Y fracción cuarta, bueno, faltan otras, pero esta fracción cuarta, cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar, o sea, es decir, a futuro, que ya se haya celebrado en pasado o por celebrar a futuro, en interés del titular por el responsable y un tercero. Repito, cuando la transferencia de datos sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular por el responsable y un tercero, ¿sí? O sea, es decir, cuando se une una tercera persona a esta relación comercial, laboral, administrativa. ¿Por qué? Pues porque ya se realizó ese consentimiento en el aviso de privacidad. Vamos a la siguiente diapositiva, son las dos últimas fracciones en las cuales no se requerirá el consentimiento para transferir datos personales. Vamos a pedirle por favor a David de Daniel Esmer. Sí. David, sí, gracias David. Léame por favor estas dos últimas fracciones del artículo 37. Fracción 5. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o para la procuración o administración de justicia. Fracción 6. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. Y fracción 7 también. Sí, por favor. Le había dicho que las dos últimas, pero no, son tres últimas fracciones. Sí, la fracción séptima, por favor. Fracción 7. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. Perfecto, ok. Nada más, David, hay que leer cuando son fracciones, se leen como si fueran números cardinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimos, en adelante, ¿sí? Sí. Muy bien, muchas gracias, David. Ok, entonces, estas tres últimas fracciones, cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o para la procuración o administración de justicia, ¿sí? Cuando se requiera especialmente para la salvaguarda de un interés público, ya explicamos ahorita sí a grandes rasgos qué es el interés público, o cuando se encuentre en investigación o ya en un trámite judicial. Caray, se fue el tiempo de volada. Miren, vamos a suspender aquí, ya que faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Les agradezco mucho que hayan estado por aquí y mañana continuamos con la clase. Que tengan muy buena tarde. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. A ustedes. Gracias, profe. A ustedes, gracias.